you lie and steal and cheat and beg you from her knees, make you think she needs it this time, and beg you from her knees, make you think she needs it this time. 1, 2, 3, 4. Surfing is an adventure. Surfing is nature. Surfing is a way of life. Yes, breathe. Yes, love. Yes, flow. The sea and sun. Surfing is just fun. Surfing is just fun. You only live once. Asgard. Yeah. Bueno, ya estamos en este pedazo de furgoneta y nos marchamos para Francia a ver el campeonato del mundo en Osogor. Así que aquí comienza Surfing Asturias. Nos vamos. Let's go. Bueno, acabamos de llegar a Mogro. Es prontísimo, todavía de noche. Estoy totalmente dormido. He quedado con mi amigo Chore. Y nada, lo que queremos es que nos cuente un poco lo que hace, a qué se dedica ahora mismo. Así que a ver, vamos a ver si podemos, incluso hay buenas olas, a ver si podemos surfear, que tengo una gana que me muero. Después del viaje y lo mejor. Así que vamos a ello. Vamos para allá. ¡Chore! ¿Qué Lucas. tal, hombre? Unos días por la mañana. Por fin llegué. Cago en 10, después de la carretera. Menudo madrugón que me tuve que meter para venir para acá. Bueno, que madruga Dios la ayuda, dicen. Eso dicen. A ver si por lo menos, oye, podemos pegarnos un bañil o lo que sea. Pues nada, ya estáis en Mogro. Sí. Un placer estar de nuevo contigo. ¿Qué te parece si vamos y nos tomamos un cafetín? Porque ahí de noche todavía no Sí. vamos a poder hacer nada. Nada, un cafetito y que amanezca un pelín y nos Eso. vamos al agua. Y nos cuentas un poquitín tu historia, que tengo muchas ganas de escucharla y que la gente la conozca. ¿Vale? Pues sin problema. Venga, vamos para allá. a desayunar, venga. Venga, dejamos aquí y vamos para allá. Venga.
el 31 de diciembre llevaba una temporada a tope con el surf, con el stand-up paddle, con el boogie. Y bueno, pues un baño más en el Sardinero, que es una de las playas donde más entro en invierno. Se podría decir en una ola muy grande, pero que me he cogido muchísimas como esas. Pero bueno, vamos a llamarlo mala suerte, aunque también es verdad que hay otros factores. Pues me rompí una vértebra, sí. Se te pasan muchísimas cosas por la cabeza, te replanteas muchísimas cosas en la vida. De repente estás tumbado en la arena y ves que te puedes quedar fatal, aparte que has logrado salir del agua. Tuve la suerte, gracias a Dios, de que estaba con gente muy importante, sí, eso que decimos siempre, no entres solo al agua, no entres solo al agua. Si yo iba a estar solo en el agua o con uno o dos amigos, no me hubiese visto nadie y ahí me quedo. Muy importante no entrar nunca solo al agua. He tenido la suerte de dar con los hermanos García. Mis amigos, Dani y Raúl García. Los quiero muchísimo también. Efectivamente, tenían en Mogro, pues eso, el tema del stand-up paddle un poquito dejado y me lo propusieron, pues era algo tranquilo, que me gusta y que me llena. Me llena al enseñar surf, que también el stand-up paddle, por supuesto, y que lo puedo hacer porque con la lesión que tengo, todo lo que sea posturas de hiperextensión me vienen fatal. Llámalo surf en la remada, el bodyboard en la remada y en la ola, pero el stand-up paddle no solamente no me ha sido mal ejercicio, sino que encima me ha sido beneficioso. ¿Para cuándo coger una ola? Aunque sea muy atrevido, ¿eh? No, coger una ola, vamos a ver, desde mayo, junio empecé a nadar también en la piscina y en el mar cuando he podido. Y bueno, pues mira, en verano he estado 3 semanas de vacaciones con mi pareja. Hemos estado haciéndonos todo Asturias, Galicia, Portugal, el Algarve, que todavía no lo conocía. Y en el Algarve tengo que decirlo que es cuando me ha picado el gusanillo del surf. Y tengo unas ganas ya tremendas de volver a entrar. La postura me es difícil, que está algún día remando con la tabla de surf, me es muy difícil todavía, me es incómoda. Claro. Pero yo calculo que de aquí a un mes puedo estar con la tabla de surf otra vez surfeando, poquito a poco. Por supuesto voy a partir, como quien dice, de cero, tabla de espuma, 9 pies, 8 pies. Pues me alegro un montón por ti, la verdad me encanta verte bien. Y hacemos una cosa, ahora cuando empieza a amanecer, nos pegamos una remada por la ría. Me llevas a dar una vueltita, que ya además soy nuevo prácticamente en esto. Un par de truquitos y te vamos a enseñar un poco el material que tenemos aquí para que veas lo que es una tabla rígida, una hinchable y bueno, cositas. Es facilito, pero bueno, con 2 cosas que te diga ya verás tú qué pasada.
Bueno, estamos aquí con Ivón, amigo mío, local de Mundaka. ¿Qué tal, Ivón? Bien, todo bien. Todo Sí. bien. Cuéntanos un poquitín cómo ves tú, o sea, cuáles son las características de la ola. Cuéntanos un poquitín, porque es la mejor ola de España. Pues nada, las características de la ola ya, por lo que es, la ola está buena es por la salida de la ría, por las corrientes y por cómo está formada la entrada de toda la ola. Dependiendo cómo esté el fondo, la arena, pues tendremos olas buenas o, como muchas otras veces, olas partidas, cortadas, y es que depende de muchas cosas. Hay muchos Mundaka. factores, Mundaka es muy sibarita. Por eso yo creo que los profesionales y el circuito ASP dejaron de venir. El problema principal que tiene es ese, que al ser tan caprichosa, pues necesitan muchísimos días de espera y nadie te garantiza que vaya a haber olas. Claro. Yo tengo una amiga psicóloga que me dio un ejemplo muy bueno, que es que el surf es como las máquinas tragaperras. Ya. Tú te la apuestas y te da un premio de vez en cuando y de Ya. repente te da uno muy gordo, pero hasta el año siguiente a lo mejor no te lo da, No, y es lo sí. que te mantiene ahí enganchado, ¿no? Somos un poco Está ludópatas claro. del surf. Está claro. Ahí sales de casa y no sabes a qué hora vas a volver. Claro. Porque yo cuando salgo a las 5 de la mañana de casa o a las 6 de la mañana, si está exactamente que funciona esto, sí. Pero si de repente hay condiciones para otro lado, pues igual acabas. Yo ha habido veces que he acabado de aquí, pues he acabado en Asturias. Yo llegaba con la bicicleta y a la atalaya y veía a los australianos en octubre, noviembre, y les veía aparecer, desaparecer, aparecer, y yo le decía a mi padre, le decía a mi aita, le decía, oye, yo quiero una tabla. Yo quiero una tabla porque es que estos tíos aparecen, desaparecen, míralos. Y empezamos a ver a Nick, llegó Craig, llegó Bruce Smith, y ya pues entró, pues como he dicho antes, nos entró el veneno. El veneno hasta adentro. Hombre, no. Y a día de hoy, pues con 39, casi 40, Sigues igual, pues, mañana tras mañana, encima con el trabajo que tengo, pues puedo surfear día tras día, todos los días, pues en cuanto amanece, boom, viento, bueno, mar, Pues, arrancar. Pues eso es un lujo, Ivón, Eso que es. siga muchísimos años así. Eso es, un hasta placer. que no podamos bajar de la cama. Hombre, hasta ¿Eh? que no podamos andar, Hombre, vamos a seguir hombre. ahí a muerte. Me alegro un Eso montón es. de haberte visto, que hacía tiempo que no te veía. señor. Y a ver cuándo me vas a visitar por la tierra. A ver, Cuando quieras, ya sabes que eres Ok, bienvenido. ok. Allá bueno. Vale. Muy bien, me alegro de Venga. verte. Teenage porn stars, living for nothing now. Nightlife, baby. Ooh, look out, shape up. Before you got to turn around. Wake up, honey. Ooh, we're not living in America, but we're not sorry. I knew there was something that we never had. We don't worry. No, we're not living in America, but we're not sorry. No, we don't care about the world today. We're not sorry for you. Estamos en Zarauz, cuna de grandísimos surfistas como Aritz Aramburu, que lo vamos a ver compitiendo allí con los Top 44 en el Pro France. Sitio donde se lleva realizando muchísimos años un campeonato del mundo, del primero que en España que realizó un campeonato del mundo como tal, y un pueblo surfero por excelencia. Dentro de un rato hemos quedado con mi amigo Asir Muniain, que va a contarnos un poco su experiencia como surfista de ola grande. Así que nos vemos hoy. Wind me up, put me down, stop me up and watch me go. I'll be running circles around you sooner than you know. A little off center and I'm out of juice. Kicking this can on the
pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? ¿Fenómeno? Bien, ¿no? Hostia. Muy bueno, hacía un montón que no te veía. Ya te digo. Sí, años. Pues desde que dejamos de ponernos la licra, prácticamente, ¿no? Exacto, desde que dejamos de competir, tú ahora dedicado por completo al tamaño, ¿no? Ya te digo, te veo a ti, siempre te he visto chico versátil para todo, pero no sabía que tenías estas patetas. Bueno, ya sabes que hay que hacer de todo en esta vida. Me alegro de verte. Y no, yo también. Oye, pasar, ¿Subimos? ¿estáis en Venga, casa? vamos hasta ¿Sí? arriba. A que nos enseñes un poco el camión. Joder. Pues le llamo mi caracol porque lo que es avanzar rápido no avanzo, pero eso sí, confort y lujo. Todo. Pleno. Estoy alucinando porque vaya capacidad que tienes aquí, ¿no? Porque además llevas muchas veces cuando vais a coger las grandes, sois un equipo. Somos un equipo, al final me cuelgo yo la medallita, pero hay mucha gente por detrás. Hay mucha gente detrás. Sí. Entonces prácticamente hacéis la vida aquí, cuando vais ahí a surfear por ahí. Claro, sufrimos mucha fatiga, normalmente solemos movernos dentro de los temporales, con lo cual pues el tiempo no suele acompañar tampoco y tener espacio, confort, Clave. allá donde estés, pues es vital. Clave. Para reponer fuerzas porque igual al día siguiente tienes otro tanto o más. O más, porque vamos, a mí yo la verdad es que me tenéis alucinado porque todavía vi hace poco, vi en el telediario un día, y digo, coño, si esas series, mi amigo está cogiendo ahí un pepino ahí en San Sebastián. Escapando de la ola. Madre de Dios, o sea, digo, este está loco. Porque la gente que ve eso dice, esta gente está loca, ¿cómo? Loco por no perderla. Por no perderla. Desde siempre me he sentido especialmente atraído por las olas. O sea, no cogía olas grandes o gigantes, sino que eran grandes para mí en aquellos tiempos y comencé a empujar mis límites porque me atraía como reto personal. Sin darme cuenta, pues bueno, continué empujando mientras trabajaba también, como tú decías, la vertiente de la competición, que es otra disciplina más por la que puedes vivir y desarrollarte y autosuperarte. Y nada, pues finalmente me di cuenta de que sin pretenderlo, pues me colé en una de las finales de los XXL y la gente me empezó a animar de, oye tío, así, ¿por qué no te centras? Porque ya que te llena tanto, ¿por qué no lo intentas? Y Aquí, como veis, Asier pues tiene todo su quiver. Quiver es el grupo de tablas que un surfista necesita para coger sus olas. Cada tabla pues es para un tipo de ola determinada. Y bueno, estoy viendo aquí un gang que estoy alucinando. ¿Qué mide eso? a pesar de que no haya viento, cuando estamos El viento hablando genera la ola. Sí, cuando estamos hablando de cierto calibre de oleaje, de tamaño de ola, el propio desplazamiento de la ola en la cornisa pues genera más viento aún. Y los días de glassy, a partir de X metros, pues si te asomas con la tabla, te tira para atrás volando. Vale. Para contrarrestar esos movimientos de viento y estabilizar la tabla, pues le apliqué la teoría de los plomos, que bueno, siempre se venía rumoreando por numerosos shapers de tablas para ola grande, para guns, esta teoría y esta técnica de por qué no ponerle plomo, al igual que hacen con las tablas de towing, para darle más firmeza, para que rompa las irregularidades de la superficie y demás. Quizás hasta ahora en un principio se pensaba que, o sea, digamos que había ciertos límites físicos establecidos, pero con lo del towing, pues digamos que se abrió tal horizonte ante nosotros que ya lo mayor que podrías coger era casi lo mayor que la naturaleza te puede ofrecer o brindar, ¿no? Claro. Así, tío, un placer. Igualmente, Ha sido tíos. súper interesante hablar encantado, tío. contigo. Y me alegro un montón de verte. Igualmente, a ver si cuídate. continuamos surfeando por ahí, pero Que estaría olas genial. un poco más pequeñas, ¿eh? A ver, no me metas ahí. Estoy encantado. ¿Sabes que los adoro también, las olas pequeñas? Lo sé. Tú andas en todo. Venga, Nada, Lucas. nos vemos. Cuídate muchísimo. Venga, chicos. Chao. Suerte.
emotions and I don't want to stop. So many people telling me one way, so many people telling me to stay. Hombre, ¿Qué tal estamos? Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muy bien. ¿Qué tal? Me han hablado mucho de ti. Estamos bien. Bien. Supongo que esta playa te traerá recuerdos. ¿Habrás competido alguna vez o no? Bueno, unas cuantas. cuantas, ¿no? Recuerdo mucho, además tengo muchísimos amigos aquí, o sea que es un sitio que siempre me sentí como en casa. Hoy está pequeño, pero bueno. Él es Álvaro, es, que yo sepa, el único periodista especializado que conozco, Bueno. que yo sepa, en España, y periodista del Diario Vasco. Y nada, cuéntanos un poco, porque a mí me cómo pues claro, tiene que ser difícil, porque lo del surf, en fin... Hacerse un hueco con los medios siempre es complicado. Es complicado. Cuéntanos un poquitín. Pues al final un medio de comunicación tiene que hacerse eco de lo que pasa en esa sociedad, ¿no? En este caso la guipuzcoana, el surf es un deporte más. Así que, pues bueno, ha costado que ese surf y esos resultados de esa gente que surfea tenga eco en la prensa escrita en este caso, pero bueno, al final, a base de insistir y de que esos surfistas pues consigan buenos resultados, pues bueno, pues al final se ha conseguido que sea un deporte que se tiene en cuenta igual que otro. Lo que tiene esta playa, para bien y para mal, es que es una playa urbana que está totalmente integrada en la ciudad, entonces eso permite que un donostiarra cualquiera pueda bajar, esté trabajando por la mañana, baje a la playa al mediodía y vuelva otra vez a surfear, a trabajar a la tarde. Y lo mismo para los chavales que salen del colegio. Para ellos, el que hace fútbol, pues puede hacer por la tarde surf también, ¿no? Entonces, eso ha hecho que sí, como tú bien dices, ya estemos prácticamente, pues igual yo te diría, en la cuarta generación de gente desde que se empezó a hacer surf aquí de forma más o menos periódica hasta ahora, ¿no? Hay una federación que se ha movido, la primera que hubo en España de surf, que ha hecho muchísimo por el deporte aquí, y vuestra proximidad con Francia pues también ha ayudado bastante, ¿no? Por supuesto. Francia, toda la zona de las Landas, al final el reflejo se ve aquí, ¿no? Seguramente si Biarritz, San Juan de Luz, Osegor, todas estas zonas, si allí no estuviera tan arraigado el surf, posiblemente aquí tampoco no hubiera llegado tanto. Pues nada, nosotros ahora iremos yendo camino hacia Osegor, a ver si veremos allí pues, a los mejores del mundo. ¿Tienes algún pronóstico? Bueno, hombre, al final estamos en una playa con olas tuberas y sobre arena. Bueno, todos sabemos quiénes son los surfistas que mejor se manejan en esas condiciones. Bueno, pues Kelly Slater, Parco, Gabriel Medina, Mick Fanning. No descubro nada, al final son los últimos ganadores de la prueba de Osegor, ¿no? Tanto Osegor como Peniche son dos olas de características similares y bueno, pues al final los brasileños se suelen mover bien en este tipo de olas y bueno, ojalá acompañe las condiciones porque parece que la previsión es buena, o sea que ya que no tenemos Mundaka ni ningún otro campeonato en España del WCT, pues bueno, por lo menos Osegor, que está aquí a tiro de piedra, pues bueno, que podamos disfrutar de él, ¿no? Teniendo las costas que tenemos y las que tenéis aquí, así que... Que tengáis buen viaje a Osegor y que disfrutéis y que coman las olas. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, ya nos vemos allí, ¿no? Irás a cubrir el Sí, evento. estaremos, iremos por allí. Perfecto, allí Venga. te veo, un placer. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scene. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the light. Brim through Asher on the 45. Well, it's a brim through Asher on the 45. Brim through Asher on the 45. Well, it's a brim through Asher on the 45. And dancing behind movie scenes, behind those movie screens.
Bueno, como podéis observar, las condiciones son muy malas, el viento es malo, el mar está muy revuelto y además está pequeño. Parada obligada a Biarritz porque teníamos que volver por aquí y a ver si teníamos alguna posibilidad de surfear. Las condiciones no lo permiten, con lo cual, siguiente parada, Osegor, Pro France. Así que nos vemos allí. Hasta luego, Lucas. Only if in the web, surfing is just fun. Surfing is just fun. Surfing is just fun. Surfing is just fun.